Sean todos bienvenidos a la segunda clase de la materia Alternativas del Trabajo Pastoral, Administración Eclesial. Los que no nos acompañaron la semana pasada, bueno, esperamos que hayan tomado la clase en sus casas, como ustedes pudieron ver en el Facebook y también en la página de cepadi.org. Ya tenemos ahí todo lo relacionado con la primera clase. Y bueno, los que no han visto el video o han escuchado el audio de la primera clase, pueden acceder tanto desde el grupo de Facebook como desde la página de cepadi.org. Bienvenidos todos, hermanos. Vamos a continuar con este tema de administración eclesial. Y bueno, esperamos en Dios que sea de mucha bendición para todos nosotros. Quisiera recordarles que precisamente el objetivo de la clase, ¿verdad? Para estarlo repasando y que no se nos olvide, es el que está ahora en la pantalla. El objetivo de este curso es, completando este curso, usted conoce el proceso de planeación y lo aplica elaborando un plan que dé respuesta efectiva a las necesidades de la iglesia, manifestando interés por el bienestar de la iglesia y de las personas. Así es que ese es el objetivo que tenemos con esta clase, esta materia de administración eclesial, y bueno, esperemos en Dios alcanzarlo al final del curso. ¿Sí? Así es que bueno, primeramente Dios, a eso llegaremos. Vamos a orar, hermanos, como lo hacemos cada clase que iniciamos, vamos a poner en manos de Dios este tiempo de aprendizaje para que sea de mucha utilidad para nuestras vidas y también, por supuesto, y sobre todo para que Dios siga haciendo su voluntad en su iglesia y a través de ella y bueno, por su gracia que lo siga haciendo a través de nosotros, líderes de la iglesia, que amamos la obra de Dios y estamos dispuestos a hacer su voluntad. Vamos a orar, hermanos, ahí de donde ustedes nos acompañan, les invito a que oremos juntos al Señor. Amado Dios, en esta hora de la tarde para mí en México, de la noche para mis hermanos en el sur del continente, queremos poner en tus manos esta segunda clase de administración eclesial y esperamos en ti, Señor, que tú permitas que este espacio de aprendizaje sea de utilidad tanto para nuestros ministerios, pero sobre todo precisamente para el servicio de tu iglesia, que es la razón de nuestro liderazgo, de nuestro ministerio. Ponemos en tus manos este tema, Señor, que si bien es práctico, tiene que ver todo con los planes que tienes para tu iglesia. Esperamos en Dios que podamos llegar al objetivo al final del curso y que este paso que daremos en el caminar que hemos iniciado hace una semana sea efectivo, Señor, y de mucha bendición para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a arrancar. Nuestro hermano Américo López, como siempre, está conectado al pendiente y realizando la grabación de esta clase para que sea accesible a los hermanos que no pudieron tomar esta clase por alguna razón. Ese es el objetivo específico de la materia, como hemos dicho ya. Y bueno, vamos a arrancar con eh, la clase de hoy. Quisiera volverles a presentar, hermanos, porque me parece algo muy importante, el esquema general de lo que vamos a estar haciendo en esta clase. Ya lo habíamos presentado la semana pasada, pero lo vamos a estar recordando porque esto nos va a dar sentido, le va a dar solidez y estructura a la temática que vamos a estar abordando. Si recuerdan, en el objetivo específico de la materia, inicia precisamente con la intención de que ustedes conozcan el proceso de planeación, es decir, que lo que vamos a realizar es un plan de trabajo, sea para nuestro ministerio o para nuestra iglesia local. Entonces, este es el esquema general de lo que vamos a estar trabajando. Si ustedes se dan cuenta, pueden ver que, bueno, lo estoy señalando en la pantalla, espero puedan ver la flecha. Respondemos a estas preguntas: ¿cómo administrar? ¿Verdad? Y empezamos por acá, ¿no? El proceso de planeación. ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿No? Es la respuesta, las preguntas
que se hacen en esta etapa de la administración, y después cómo se va a hacer, que es la etapa de la organización, la segunda etapa. Después la dirección, ver que se haga, ¿no? O sea, ya en la ejecución propiamente del plan, y finalmente el control, en donde se responde a la pregunta, ¿cómo se ha hecho? ¿Sí? Estos 4 pasos básicos y sencillos son los que estamos trabajando en cuanto a la administración y específicamente hablando de la planeación estratégica, de la elaboración de un plan de trabajo. Por supuesto que esto que hacemos en estas 4 áreas requiere el esfuerzo nuestro, el esfuerzo humano, ¿verdad? Porque de otra forma no puede suceder. Dios actúa en el mundo, actúa en nuestra iglesia y a través de ella, pero lo hace a través de nosotros, a través de sus siervos, a través de los discípulos de Jesús, a través de los miembros de nuestras congregaciones. Entonces, este esfuerzo humano, mis hermanos, va dirigido hacia un objetivo o objetivos específicos, pero por supuesto que no es solamente esto lo que requerimos, sino sobre todo la acción divina, la acción de Dios que tiene que estar presente en todo momento. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, recordamos este esquema general y ahora sí vamos a arrancar, como lo habíamos anticipado la semana pasada y como ustedes lo pueden ver en el plan de clase que está ya también disponible en la plataforma de cepadi.org/Moodle. Ustedes pueden acceder con su nombre de usuario y contraseña y de ahí pueden descargar el plan de clase en donde está incluido todos los temas que vamos a estar abordando a lo largo de este curso, ¿no? Que dura, como ustedes saben, alrededor de 3 meses. ¿Sí, mis hermanos? Así es que bueno, la planeación, hermanos, vamos a entrar al tema que hoy iniciamos. Como les anticipaba también, en este tema de la planeación nos vamos a llevar por lo menos 3 sesiones porque es el tema fundamental. O sea, nos vamos a concentrar sobre todo en enseñarles a hacer un plan de trabajo. Obviamente esto es parte de la planeación, que nos parece esto muy, muy importante. ¿Sí? Así es que, bueno, la primera parte de la planeación, mis hermanos, es a lo que se le llama un proceso de visualización. ¿Cómo nos vemos en el futuro? ¿Cómo vemos a nuestras congregaciones en 5 años, en 10 años? Tenemos que empezar por acá, porque si no tenemos expectativas de futuro, entonces, pues, ¿para qué trabajamos? Si no tenemos la intención firme de que el Señor haga su obra en su iglesia y a través de su iglesia redima a muchos perdidos, a través de nuestras comunidades con sus características particulares, pues entonces difícilmente podremos realmente hacer un trabajo consistente en nuestras congregaciones. Lo primero y más importante es determinar nuestra visión y misión, ¿sí? Y bueno, para hacerlo, quiero iniciar obviamente con lo primero que es la visión. Y para determinar la visión de nuestra iglesia o de nuestro ministerio local, si eres líder de jóvenes, de tu grupo de jóvenes, si eres líder de mujeres o de la femenil, como se le llame en tu congregación, bueno, ¿cómo ves en el futuro a tu grupo de mujeres, a tu grupo femenil, ¿verdad? Si tu cargo dura 2 años, bueno, de aquí a que tu cargo termine, ¿cómo ves al grupo de la femenil de tu congregación del cual estás a cargo? ¿Sí me explico? Si eres pastor en una congregación, tienes que visualizar cómo ves a tu iglesia en el futuro, ¿sí? Y esa visión tiene que ver, en primer lugar, con un sueño, hermanos. Es un anhelo, ¿verdad? Es un sueño deseado que buscamos lograr. Y es muy importante, hermanos, esto. En la Biblia hay un texto maravilloso en el libro del profeta Joel, que después Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles recuerda a la iglesia. Y en una de esas partes de ese texto dice que los ancianos soñarán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Visión. Una iglesia, hermanos, que se diga tal, debe de tener como una de sus características tener sueños, tener anhelos hacia el futuro. Es muy triste de repente encontrarse con comunidades que pareciera ser que lo único que están haciendo es estar, ser, sobrevivir si se quiere,
¿verdad? Pero sin ninguna expectativa hacia el futuro, simplemente, bueno, pues somos Iglesia de Dios, séptimo día, estamos aquí porque hubo quienes creyeron, nuestros padres, etcétera, ¿verdad? Y pues parece que todo está bien, ¿no? ¿Para qué estamos en el mundo como congregación específicamente? ¿Cuál es la intención de que Dios nos tenga en el mundo? Bueno, en algunos casos tal vez se piense, bueno, Dios nos quiere acá pues para que seamos fieles a Él, y es cierto en parte, pero no es todo lo que Dios quiere que seamos, porque incluso me parece a mí que de repente confundimos lo que es fidelidad y reducimos ese concepto tan importante de la fidelidad a solamente ciertos preceptos. Bueno, pues estamos acá en el mundo para guardar el sábado, para dar testimonio de que no somos consistentes con lo que hemos creído, para ser fieles al guardar de la doctrina. Todo eso es cierto, pero no es lo único que Dios nos quiere haciendo acá, porque si solamente estuviéramos en el mundo para hacer cultos los sábados, para guardar ciertos preceptos, hermanos, qué cómodo sería ser cristiano, ser parte de la iglesia. Y sinceramente también me parece que qué pobre visión, qué pobre percepción de la razón de ser iglesia, porque tantas cosas que hay por hacer en el mundo, tantas problemáticas que uno puede llegar a ver en su diario vivir, tantas situaciones lamentables de las que uno se entera en las noticias, en la calle, en donde uno ande, situaciones lamentables que por supuesto Dios también se adolece al igual que nosotros, o mucho más que nosotros, ante esas situaciones lamentables. Y la iglesia está en el mundo. Esa era la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios hasta que Él vuelva. Y mientras el Señor no vuelva y nosotros estemos en el mundo, pues obviamente tenemos un gran trabajo que hacer por delante. ¿Sí, mis hermanos? Entonces es importante tener una visión de futuro. Y se vale soñar aquí, por supuesto. Nuestra visión tiene que ser un sueño, un anhelo, ¿verdad? Algo a lo que queremos llegar, que tal vez planteándolo así, pues suena muy lejano, pero se vale soñar, se vale tener expectativas grandes para nuestra iglesia. Tenemos un Dios grande también, por supuesto. ¿Sí? Obviamente ese sueño, ese anhelo tiene que ver con la voluntad de Dios, como decíamos desde la clase pasada. Todo lo que nosotros proyectamos hacia el futuro de nuestro trabajo en el ministerio local, en el ministerio particular en el que nos desarrollamos, debe de estar completamente alineado al proyecto de Dios en la tierra. Dios quiere que tengamos claridad en cuanto a lo que queremos ser en el futuro, y eso que queremos ser debe de estar completamente identificado con las intenciones de Dios que nosotros podemos encontrar en la palabra, por supuesto. Entonces tampoco se trata de inventarnos un sueño, más bien yo creo que se trata de identificar plenamente el sueño de Dios para nuestra iglesia, la visión que Dios tiene de su iglesia y apuntar hacia ello. ¿Sí? Porque Dios es un Dios soñador, Dios se permite soñar y se permite tener expectativas altas con nosotros, su iglesia. Pero, hermanos, la otra parte de la visión debe de considerar lo siguiente. Sí, está bien soñar, se vale soñar, pero también ese sueño tiene que ser algo que, si bien en este momento no podemos decir que lo estamos viviendo, porque es un sueño, ¿verdad? Es un anhelo, por supuesto que no lo estamos viviendo y tal vez nos va a costar trabajo llegar a cumplir esa expectativa, sí tiene que ser un sueño realista, ¿sí? Nuestra visión debe de ser realista, es decir, algo que nuestra iglesia local, nuestro ministerio en el que nos estamos desarrollando, realmente puede llegar a cumplir, ¿no? O sea, supongamos, soy líder de jóvenes en la iglesia local y mi sueño, tal vez soñando en voz alta, pudiera ser que nuestro grupo de jóvenes, que actualmente se compone por 5 muchachos, en terminando mi periodo de 2 años, esté compuesto por 500 jóvenes, ¿no? Que además son luz en donde estamos y desarrollan por lo menos 10 ministerios de alcance para personas inconversas y necesitadas. Suena muy bien,
pero es realista que en 2 años, porque hay un plazo límite, ¿no? En 2 años tu grupo de 5 jóvenes, en una iglesia que no está acostumbrada, incluso, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, hay que tomar en cuenta las oportunidades que tiene nuestra iglesia, las áreas de eficiencia que tenemos, porque eso es algo que debemos considerar a la hora de planificar. Entonces tiene que ser realista tu sueño. Está bien soñar, pero tiene que ser realista y tiene que ser la visión clara. Es decir, para quien quiera que la lea, debe de ser algo claro, algo sencillo, nada complicado, no usar palabras rimbombantes, extrañas, ni tampoco tiene que ser demasiado extensa de tal forma que confunda en algunos conceptos. La visión tiene que ser clara y sencilla, ¿no? Y obviamente implicar en la redacción las aspiraciones. ¿Sí, mis hermanos? Hay que considerar estos aspectos. Bien, entonces, en ese sentido, hermanos, fíjense, algo que tiene que incluir nuestra visión son estos 3 elementos. Nosotros vivimos en una tensión, hermanos. La iglesia cristiana, todas las iglesias cristianas, entre ellas la nuestra, por supuesto, implican una tensión. Estamos, como pueden ver en la gráfica, la iglesia está en medio, ¿verdad? Y del lado, bueno, para mí sería el lado derecho, está el reino y del otro lado está el mundo y la iglesia está en medio. Hay una palabra que voy a usar, espero no confundir, sino al contrario clarificar esto que quiero decir. La iglesia se encuentra entre 2 eones. El eón es una palabra bíblica griego, ¿verdad? Que es la que se usa mucho en diversos textos donde se habla de realidades. En Apocalipsis 21, por ejemplo, se usa esa palabra cuando se dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí la referencia es a la palabra eón, como una realidad distinta, última, que va a traer el Señor y que va a impactar y transformar al mundo. Pablo también usa ese término y entonces podemos entender cómo la iglesia se mueve entre el eón, la realidad, la cosmovisión vieja, antigua, que es el mundo en el cual vivimos todavía, que tiene una fecha de caducidad, y el eón, ¿no? El reino de Dios, ¿no? La cosmovisión de Dios que viene a este mundo y cada vez se acerca más y que cuando sea, digámoslo así, la venida definitiva de Cristo Jesús, como nosotros esperamos, bueno, este mundo va a ser transformado. La iglesia está en el mundo, sí, pero también está en el reino. Si se dan cuenta, los círculos que tenemos en la pantalla están unidos. La iglesia está unida al reino de Dios, que es la realidad en la que ya vivimos, aunque todavía no de forma consumada, y el mundo, ¿sí? Porque todavía estamos en el mundo, no podemos enajenarnos de él. Entonces, por un lado, la iglesia debe de estar completamente consciente de que su razón de ser tiene que ver con el reino de Dios, ese reino de Dios en el cual nosotros creemos y ese reino de Dios en el cual nosotros tenemos puesta nuestra esperanza de cómo Dios a través de ese reino va a transformar al mundo definitivamente. Pero mientras eso sucede, la iglesia tiene la función de hacer visible, audible, palpable el reino de Dios en este mundo. Es parte de lo que el Señor nos encomendó como preparación para su segunda venida. La iglesia no está solamente expectante a la venida del Señor, sino que está activa. Por eso es que en la palabra, insistentemente en el Nuevo Testamento, tanto en las cartas de Pablo como en las cartas o documentos de Juan, no se diga en el libro de Apocalipsis, hay una insistencia a que la iglesia debe de ser paciente. Y la palabra paciente que se usa en el Nuevo Testamento no significa lo mismo que en nuestro contexto a veces creemos, porque en nuestro contexto decimos que una persona es paciente, como por ejemplo cuando va al hospital, cuando va al lugar donde se atiende y hay una larga fila de espera y bueno, tiene que esperar 1 hora tal vez para que lo atiendan y si vemos a esa persona tranquila, mansa, como dicen por allá, sin hacer mucho escándalo por esa larga espera, tal vez le digamos, oye, mira, se ve que eres una persona realmente muy paciente porque no te has estresado, no te has enojado por esta larga espera.
esa connotación de paciencia no es la correcta, no es la que en la Biblia se maneja. Cuando en la Biblia se dice que la iglesia es paciente o que se hace un llamado a la paciencia de la iglesia, la paciencia de los santos, se habla de una espera, pero una espera activa. La iglesia espera que el Señor haga su voluntad, pero la iglesia, mientras tanto, hace la voluntad de Dios en el mundo, así como está en la oración del Padre Nuestro. ¿Verdad? La iglesia pide al Padre que se haga su voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo, pero en esa petición se da esa espera en donde uno está a la expectativa de lo que Dios está haciendo, pero uno está también haciendo la voluntad de Dios, trayendo al reino de Dios a través de nuestra labor. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, me parece muy importante tener en claro esto. La visión que nosotros vayamos a definir para nuestra congregación o para nuestro ministerio local tiene que tener conciencia y eso se tiene que reflejar en la claridad en cuanto a ese lugar en el que nosotros estamos, en el mundo, pero también en el reino. Y somos el vínculo que Dios ha decidido dejar, ¿no? Jesús dejó a la iglesia, dejó a sus discípulos encargados de ser el vínculo entre el reino de Dios y el mundo. Así es que nuestra visión, hermanos de iglesia, tiene que considerar esto y es muy importante, como pueden ver. En la parte de abajo de la diapositiva que están viendo, ustedes pueden ver que ya se les está pidiendo un ejercicio. El ejercicio consiste en el que ustedes elaboren la visión sobre su iglesia, sociedad, femenil, varonil, como se le llama en sus congregaciones, o ministerio, si hay un ministerio que atiende tal vez a personas en situación de calle, o si hay algún ministerio que se dedique a ayudar, ¿no?, a las familias de la iglesia a través de un surtido, de una despensa, en fin. El ejercicio consiste en esto, que ustedes elaboren la visión sobre su iglesia. ¿Sí me expliqué, mis hermanos? La idea no es de que ese trabajo me lo entreguen la próxima semana ya terminado, pero sí me gustaría, hermanos, les pediría de favor que para la próxima semana tengan algo más o menos avanzado. Y si es posible y si alguno de los que están conectados tienen a mano su visión de la iglesia local que han elaborado en su plan o de su ministerio y nos lo quieren compartir en el chat, adelante y nos ayudaría mucho como un ejercicio, ¿no? Como para aprender unos de otros. ¿Sí, hermanos? Si alguien se anima y tienen capacidad de hacer las cosas así rápido, ¿verdad? Cosa que yo no tengo, ¿no? Por ejemplo, y se animan a intentar un boceto, ¿verdad? Un borrador de lo que sería la visión de su congregación local o de su ministerio en el cual están trabajando, también lo pueden hacer. No importa que ustedes no sean el líder, es un ejercicio, no quiere decir que esto va a quedar ya definido, estamos solamente haciendo ejercicios para la mejor comprensión. ¿Sí, mis hermanos? Recuerden, como en la primera clase dijimos, que no vamos a dejar tareas que tengan que enviar, porque pues, entre paréntesis, ¿verdad? Les decía la semana pasada que escuchamos y atendemos a una sugerencia de que ha sido en las clases anteriores una carga un tanto onerosa en cuanto a las tareas por sus ocupaciones y demás. Entonces no queremos recargarlos mucho en eso y bueno, les decía la semana pasada que lo único que tendrán que entregar es al final del curso un trabajo final y el trabajo final consiste precisamente en su plan de trabajo terminado, sea de su iglesia local o del ministerio o sociedad en la que ustedes están desarrollando actualmente. ¿Sí, hermanos? Así es que bueno, si alguien quiere compartirnos su visión que ya tienen hecha o la que están trabajando o la que ahorita se les ocurrió con esta breve explicación, pues adelante, nos pueden por el chat compartir, ¿verdad? Mientras tanto, yo quisiera compartirles un ejemplo de visión que realizamos hace algunos meses, un grupo de ministros, pastores de acá de México, nos delegaron la encomienda de realizar una nueva propuesta del Plan Nacional de Misión que en México llevamos a cabo desde hace algunos años
Y bueno, hicimos entre varios compañeros ministros a los que se nos delegó esta tarea un trabajo, hicimos todo un plan de trabajo, ¿verdad? Que después obviamente fue llevado a las instancias correspondientes de la Iglesia en México para su aprobación, su adecuación y bueno, le hicieron algunas modificaciones, pero yo les quiero presentar el resultado del trabajo que hicimos en este equipo de ministros que estuvimos reunidos una semana con el propósito de plantear el Plan Nacional de Misión Integral para la Iglesia de México para los años 2016 al 2017, ¿sí? Y esto es lo que resultó en cuanto a la visión en este caso. Entonces, se los quise compartir para que tengan un ejemplo ustedes de cómo podría ser una visión. Esta es una visión para toda la Iglesia de Dios Séptimo Día en México, ¿verdad? El alcance es nacional, ¿sí? Y obviamente no es que surgió de la nada, sino que surgió de ya antecedentes previos que se han realizado, de planes nacionales de otros años pasados y obviamente de lo que nosotros vemos que la iglesia puede llevar a cabo, primeramente Dios, en este tiempo en el que estamos, en este ejercicio, ¿no? Digámoslo así, en este periodo del año 2016 al 2018. La visión dice así, aunque ustedes tal vez ya la leyeron: ser una iglesia que, movida por el amor del Padre, bajo la dirección del Espíritu Santo y en obediencia al envío del Señor, adora a Dios, vive en comunión, evangeliza, edifica y sirve al mundo. Esa es la visión. Es una visión obviamente muy soñadora, ¿no? Y yo creo que es válido, pero también creemos que puede ser algo que se concreta, ¿no? Con ayuda del Señor, ¿no? Cuando hablamos de ser una iglesia, repito, hablamos de la iglesia en México. Ahora, yo quise también, para tener mayor claridad en cuanto a esto, resaltar algunos elementos importantes que debe de tener la visión que ustedes realicen para su iglesia local o para su ministerio local. Y lo primero es que, como pueden ver en azul, la palabra inicial con la que empezamos la visión tiene que ser un verbo que implique a todo el grupo, sea la iglesia local, el ministerio o la sociedad local, que va a asumir o debería asumir esta visión, ¿no? Y tiene que ser usando un verbo. En este caso usamos el verbo ser, ¿no? Un verbo muy básico, pero muy importante, que engloba todo lo que la iglesia es, ¿no? Todos los aspectos. Entonces, ser, y después del verbo viene el sujeto de la acción. ¿Quién va a ser así? ¿Quién va a ser así en este caso? Bueno, quien va a ser así es la iglesia. Obviamente, les repito, ¿no? El contexto de esta visión es que esta es la visión para la iglesia de Dios Séptimo Día en México. Entonces, ser una iglesia, toda la iglesia. Y bueno, ¿a través de qué o qué recursos se tienen? Bueno, de entrada, y como pueden leer en lo que está en negro, es una iglesia que es movida por el amor del Padre, que es dirigida por el Espíritu Santo y que obedece el envío del Señor Jesucristo, y en consecuencia viene lo que la iglesia va a concretar en el futuro, ¿no? Según el anhelo que tenemos, ¿sí? Entonces, vemos cómo lo que está al final en letras moradas termina diciendo: adora a Dios. Eso es lo que realiza la iglesia. Así la vamos a ver en el futuro, si Dios permite. Adora a Dios, vive en comunión, evangeliza, edifica y sirve al mundo. Y obviamente aquí estamos integrando 5 áreas de la misión que se han venido trabajando en la Iglesia de Dios en México durante ya varios años, pero lo traducimos, ¿no? A esta visión para que quede, digámoslo así, lo más implantada, ¿no? Por decirlo, en la mente de los hermanos de la Iglesia de Dios en México. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, esa es la visión, ¿ok? De la Iglesia de Dios en México, que planteamos nosotros, este equipo que les comento de ministros, hace algún tiempo para el plan 2016-2017 y que, bueno, después pasó por el proceso de las instancias que lo revisaron y hubo algunas modificaciones, pero esta era la propuesta inicial. Sí, mis hermanos, para que tengan como un ejemplo, para que ustedes realicen su propia visión. Bien, nuestro hermano Tato Ezequiel, ¿no?
nos comparte que realizó un curso de planificación y control de trabajo para el ámbito laboral, pero que le sirvió mucho a la hora de armar proyectos para la iglesia. Y que comenta, nos comparte que tienen un proyecto para estos 6 meses del año y consiste en asistir a los anexos de la iglesia de Maciá. Anexos, para los que son de otros países donde no se les llama así, son misiones, ¿no? Son iglesias pequeñas, ¿no? que dependen de una iglesia más grande, ¿sí? Dice aquí, asistir a los anexos de la iglesia en Maciá con hermanos que puedan predicar y apoyar en la alabanza, y tengo el proyecto en un archivo que lo voy a mirar un poco y enviárselos para que lo vean cómo nos organizamos para este. Muy bien, Tato, muchas gracias. Gracias por compartirnos esto y bueno, seguramente nos puede servir de mucho. Algo que me parece importante aclarar en este punto y a colación de lo que Tato nos comparte es, hermanos, que la planeación que ellos hicieron para esos 6 meses y lo que está describiendo que incluye este proyecto son más bien estrategias. Lo vamos a ver ya cuando lleguemos a ese punto, ¿verdad? En la planeación debemos llegar a la concreción de estrategias. ¿Para qué? Pues para un propósito particular o una visión. ¿Ok? Entonces, por lo que yo puedo leer entre líneas en el proyecto que armaron ahí en Maciá, que obviamente me parece muy bueno, es que ellos tenían o se definieron como su misión, ¿verdad? Atender de forma integral, podríamos decir, a los anexos de la iglesia de Maciá para que estén bien edificados en la palabra y acompañados en sus cultos, en sus liturgias de forma adecuada. Tal vez podríamos decir, estoy solamente pensando en voz alta, ¿no? Que ese es su propósito, ¿no? Para desarrollar esta atención. Ya lo que están haciendo de asistir a los anexos con hermanos que puedan predicar y apoyar la alabanza son estrategias, o es la estrategia en particular para cumplir ese propósito, ¿sí? No es propiamente eso que acaba de compartir Tato, la visión o la misión. Eso es ya algo mucho más concreto, ¿no? Más adelante lo vamos a ver nosotros, ¿sí? Pero igual se agradece y qué bueno que nos lo compartas para enriquecerlo también, dialogarlo y bueno, ojalá podamos aportar también a eso. Bien, hermanos, entonces esa es la visión. Espero que haya quedado claro y si no, este es un buen momento, vamos a hacer una pequeña pausa para que ustedes nos compartan si quedó claro, si quisieran que abundáramos más en este aspecto, porque fíjense que este aspecto de la visión y lo que vamos a ver adelante de la misión es muy importante, porque esto le da coherencia, le da solidez y le da rumbo a nuestra iglesia, ¿sí? Todo lo que nosotros vamos a hacer después de esto va a responder a esto. Es decir, la visión y la misión va a ser lo que marca la pauta, es como que la flecha que indica hacia dónde vamos a ir. Y todo lo demás que vamos a planificar va a girar en torno a esa visión. Si tenemos, voy a ver si la visión y la misión apuntan, ¿no? En esta dirección, supongamos, y todo lo que vamos a hacer después de la planeación y obviamente la ejecución y el control va a ir siguiendo a esta flecha que va indicándonos hacia dónde vamos. Así de importante es la visión y la misión. Ajá. Muy bien. Bueno, ok, nos sigue comentando Tato que algo que le sirvió mucho para realizar los objetivos sí, es un paradigma, ¿no? de definición de objetivos, SMART, ¿no? Así se le conoce, sí. Tiene que ser un objetivo específico, medible, alcanzable, realista y con límite de tiempo. Muy bien, es cierto eso, es una muy buena metodología, pero ahí estamos hablando, repito, de objetivos que llevan a estrategias, ¿sí? Vamos en el orden así, estamos en la planeación, iniciamos desde lo más importante. Y lo primero, visión, misión, y después de tener la visión y la misión, vamos a hacer el análisis FODA, que vamos a ver la próxima clase, para ver las oportunidades, las fortalezas, las amenazas externas
y las debilidades que tenemos que considerar, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos así, visión, con eso estamos ahorita, después vamos a la misión, después vamos al análisis para poder después plantear la estrategia, y ya en la estrategia o en las estrategias vamos a empezar por los objetivos, ¿verdad? Específicos, y después de definir los objetivos específicos que van a tener que ver con esto que nos comparte Tato, ¿verdad? Tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y con límite de tiempo. Después de esos objetivos vamos a ir ahora sí a las actividades, ¿no? ¿Sí? A las actividades que vamos a realizar para alcanzar esos objetivos. Pero esos objetivos, a su vez, van a ser definidos del análisis de nuestra realidad con el análisis FODA que vamos a trabajar la próxima semana, que a su vez va a estar determinado por la misión de la iglesia que hemos definido y la misión va a estar definida por la visión de la iglesia que hemos definido también. Entonces vamos en ese orden, ¿no? Como en cascada, de arriba hacia abajo o como en pirámide, como se quiera entender, ¿sí? Pero bien, vamos a ir llegando a eso más adelante. Bien, hermanos, si no hay algún comentario, alguna pregunta, alguna aportación más, aparte de las que nos ha compartido generosamente nuestro hermano Ezequiel Frick, pues vamos a continuar. Bueno, en cualquier momento, si alguien quiere compartir algo, lo puede hacer en el chat y lo revisamos en el momento que nos sea posible. Vamos entonces a la misión, mis hermanos. La misión responde a la pregunta, ¿cuál es nuestra razón de ser? La visión, como hemos visto, es el sueño. Tenemos ese sueño. Es un sueño que tiene que ser realista, que tiene que ser algo que se pueda alcanzar en algún punto. Algo que me faltó decir cuando hablábamos de la misión, de la visión, perdón, hermanos, es de que la visión no necesariamente tiene un límite corto. La visión siempre se fija a largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo hablamos de años, por supuesto, hablamos de 5 años, de 10 años. La iglesia de 20 años incluso a la que queremos llegar a ser es esta, y está la visión. Y obviamente sí, tiene un límite, pero es un límite largo de tiempo porque obviamente nos va a costar trabajo llegar allá, ¿sí? En cuanto a la misión, también la misión no necesariamente debe de tener un límite largo, incluso no debe de tener un límite necesariamente. Porque la misión es determinar cuál es nuestra razón de ser iglesia, en este caso, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra razón de ser iglesia? Hay que tener en claro eso. Y cuando tenemos en claro eso, hermanos, y la iglesia se apropia de esa misión, la hace suya, entonces ya vamos de gane. Cuando la iglesia entiende que su razón de ser es esa que estamos definiendo con ayuda del Señor y de herramientas como las que estamos adquiriendo ahora, pues obviamente eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? ¿Sí, mis hermanos? Entonces, fíjense, la misión da respuesta a la pregunta, ¿cuál es nuestra razón de ser? Es una pregunta muy, muy importante, ¿no lo creen? Es muy importante. ¿Para qué está la Iglesia de Dios Séptimo Día en Montevideo o en Maciá? ¿Por qué Dios la puso ahí? ¿Cuál es la razón de ser de que la iglesia en Maciá esté ahí? ¿Cuál es la razón de ser de la congregación en Brasil, en Santo Cristo, ¿no? Por ejemplo? ¿Para qué está la iglesia en Santo Cristo establecida ahí? ¿Por qué Dios pondría ahí a una iglesia? ¿No? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia en Praderas, en Buenos Aires? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia en Bogotá, en Colombia? ¿No? Qué importante es eso, ¿no lo creen? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia en Paysandú, en Salto? Debe de tener una razón de ser. Yo sé que los hermanos de Salto tienen un plan y tienen una visión y una misión. Ojalá que nos lo compartan más adelante. Y si alguien más lo tiene también, adelante, compártanoslo, hermanos, porque nos pueden servir esos ejemplos para establecer también nuestras propias comprensiones de lo que Dios quiere hacer con nosotros y de cuál es nuestra razón de ser. Entonces, la misión debe de comprender estos dos aspectos fundamentales, hermanos. Lo primero es descripción de lo que la iglesia hace y para quién está dirigido ese esfuerzo, ¿sí? Estos dos elementos son muy importantes de entrada. La descripción de lo que la iglesia hace, pues, qué es lo que hace o lo que tiene que hacer, y para quién está dirigido este esfuerzo,
y en segundo lugar determina las funciones a desempeñar. ¿Para qué? Para conseguir la visión. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, está el sueño primero, la visión, y como decíamos, lo segundo que hay que hacer en ese orden de importancia y también en ese orden del proceso. No podemos hacer primero la misión y después la visión, no. La misión está subyugada a la visión. La misión está determinada, va a ser determinada en función de la visión que tengamos de lo que queremos alcanzar. ¿Sí? Entonces, bueno, como pueden ver en la parte de abajo, el ejercicio es que ustedes elaboren la misión de su iglesia, sociedad o ministerio. Y repito, ojalá para la próxima clase puedan tener algún avance, no es obligatorio, no se sientan estresados por eso, pero si alguien nos puede ayudar haciendo un borrador, por ejemplo, con eso nos es suficiente, y nos los comparte al principio de la clase de la visión y de la misión, obviamente que nos va a ayudar mucho. Y bueno, les quiero compartir también, así como lo hice con la misión, con la visión, perdón, un ejemplo que es en seguimiento del Plan Nacional de Misión que elaboramos, como les decía, el año pasado para la Iglesia de Dios en México. La misión es la siguiente, hermanos, en el ejemplo que estamos usando. Formar discípulos de Jesucristo por medio de la proclamación del Evangelio y la enseñanza de toda su doctrina como forma de vida con el fin de liberar al mundo del pecado. Esa es nuestra misión en la iglesia en México. La propuesta que hicimos este equipo de ministros, de pastores, como les comentaba, ¿no? Y bueno, otra vez resalto, ¿no?, los elementos básicos que debe de contener la misión. Recordemos que la misión es la razón de ser, o sea, ¿para qué estamos en este mundo? Que obviamente tiene que estar alineada a la visión. Entonces, en la misión que establecimos, en esa oportunidad está el formar. Y otra vez, iniciamos con un verbo, hermanos, ¿sí? Eso es importante también aquí. Iniciar con un verbo, ¿sí? Y el verbo en este caso es formar. ¿Qué formamos? ¿Para qué estamos en el mundo? Para formar, ¿qué? Discípulos de Jesucristo. ¿Sí? Esa es nuestra razón de ser. Formar discípulos de Jesucristo a través de qué medios? Por medio de la proclamación del Evangelio y la enseñanza de toda su doctrina, toda la doctrina de nuestro Señor, como forma de vida, no solamente como aspectos a obedecer para ser buenos, para ser especiales, para ser mejores que otros. No, nos interesa sobre todo que queden claro que nuestra misión tiene que ver con que la enseñanza de la doctrina sea completa, pero como forma de vida, ¿no? Porque el cristianismo implica vida, ¿no? No solamente una obediencia parcial o en ciertos lugares o en la iglesia solamente, no, es un estilo de vida, es una forma de vivir. ¿Y cuál es el fin último? Bueno, el fin último, como pueden ver, no va dirigido únicamente a la iglesia. No queremos formar discípulos de Jesucristo nada más para que sean discípulos. No, precisamente. Queremos formar discípulos para que esos discípulos liberen al mundo ¿de qué? Del pecado, que es lo que tiene al mundo tan mal, que es lo que tiene patas arriba, ¿no? A nuestra sociedad, el pecado. Y nosotros queremos liberar al mundo del pecado. ¿A través de qué? A través de la formación de discípulos de Jesucristo, que a su vez son formados por medio de la proclamación del Evangelio y la enseñanza de toda la doctrina. Nos interesa enfatizar toda la doctrina, porque en nuestra iglesia en México no es generalizado, pero hay algunos sectores en donde se enfatiza solamente ciertos aspectos de la doctrina de Jesucristo, ¿no? Tal vez los que manejamos mejor, dependiendo la zona, dependiendo las circunstancias, ¿verdad? Pero de repente nos quedan bien ciertos mandatos de la doctrina de Jesús y esos pues sí los enfatizamos, ¿no? Como decía hace un rato, a lo mejor pues somos buenos para guardar ciertos preceptos y en eso nos agarramos para hacernos sentir piadosos y obedientes, pero se nos olvida que hay otros preceptos que también ordenó el Señor y que siguen tan vigentes como los otros que sí guardamos bien y que por supuesto estamos obligados a sí mismo a guardar. Entonces, esta es la misión, hermanos, que nosotros definimos
en su oportunidad y que les comparto también a modo de ejemplo. Entonces, quisiera regresar brevemente al ejemplo de hace un momento para que ustedes puedan ver, em, a ver, denme un segundito, para que ustedes puedan ver cómo la visión que determinamos está completamente alineada a la misión, o mejor dicho, al revés, ¿no? Esa es la visión de la iglesia, ser una iglesia que movida por el amor del Padre, ese es el sueño, bajo la dirección del Espíritu Santo y en obediencia al envío de Jesucristo, adora a Dios, vive en comunión, evangeliza, edifica y se... O sea, eso vemos, una iglesia, primeramente Dios, en pues varios años, ¿no? Tal vez no nos toque verlo, que está adorando a Dios, viviendo en comunión, evangelizando, edificando y por supuesto sirviendo al mundo. Ese es nuestro anhelo, nuestro sueño, ¿no? Que queremos que Dios realice en su iglesia, porque es Dios el que lo va a realizar, ¿no? A través de nosotros también, porque por su gracia somos parte de este proyecto tan grandioso y tan bonito, ¿no? Y esa es la visión. Y la misión, la voy a volver a poner en el ejemplo que estamos usando, es formar discípulos de Jesucristo por medio de la proclamación del Evangelio y la enseñanza de toda su doctrina como forma de vida con el fin de liberar al mundo del pecado. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, tanto la visión como la misión están muy bien ensambladas, me parece a mí, ¿verdad? La misión es completamente correspondiente a la visión. ¿Ah? No hay ningún punto, me parece a mí, en el que se desvíe, en el que parezca que se está hablando de cosas diferentes. Es lo mismo y va en ese proceso. Ahora, tanto la visión como la misión, en el ejemplo que les estoy presentando, están bien identificadas, bien alineadas a la palabra de Dios. Como les decía antes de compartirles estos ejemplos, no inventamos nada nuevo, no debemos inventar nada nuevo, o sea, la palabra nos indica el camino. La visión de nuestra iglesia debe de estar determinada por la voluntad de Dios y a la voluntad de Dios la podemos encontrar, por supuesto, en la palabra. Por eso es que cuando ustedes leen la visión de la iglesia en México o la misión, pues ustedes pueden darse cuenta que no inventamos nada, ¿verdad? Es simplemente identificar, por un lado, el propósito de Dios para la iglesia, para definir la visión, y por otro lado, la razón de ser de la iglesia, para definir la misión, y ambas cosas las encontramos en la Biblia, ¿no? En la palabra de Dios. Así es que, bueno, les comparto esos ejemplos, hermanos. La idea, como ya les decía, es que ustedes hagan su propio trabajo, su propio proceso de plan de trabajo, y como parte de ese proceso, pues obviamente esperamos que ustedes realicen, ¿no? Su visión y su misión. ¿Sí, mis hermanos? Bueno, vamos a hacer una pausa acá. Si nos da tiempo, vamos a entrar al diagnóstico, que es el siguiente paso en la planeación, por lo menos solamente al inicio del diagnóstico, pero me gustaría, antes de continuar, dar espacio para que si alguien tiene alguna duda o algún comentario, lo puedan hacer, y si no nos da tiempo avanzar, no hay problema, igual la próxima semana iniciamos con el diagnóstico. Esta primera parte me parece muy importante, hermanos. Si se dan cuenta, no es mucho lo que en esta primera parte de la planeación estamos explicando, pero sí es muy importante. Por eso es que la información es poca, pero relevante. La próxima clase, cuando ya entremos de lleno al diagnóstico, pues ahí sí vamos a dar varias definiciones y vamos a presentarles también, obviamente, ejemplos de cómo detectar en ese diagnóstico las necesidades. Vamos a entrar ya de lleno al análisis FODA, ¿verdad? Pero antes de llegar allá, yo quise darle el tiempo necesario a la visión y a la misión, porque este primer aspecto de la planeación es determinante, hermano. Si nosotros no hacemos un buen planteamiento de la visión y de la misión, o por el contrario, si hacemos un buen planteamiento, nuestra visión es buena, es algo muy correcto, muy puntual, que es conforme a la voluntad de Dios, pero si no es clara, si no es sencilla, la iglesia nunca la va a apropiar.
eh, la iglesia nunca la va a hacer suya y eso es fundamental. La iglesia tiene que apropiarse de la visión y la misión que los líderes o el líder les plantea, porque si no la apropian, entonces nunca la van a poder desarrollar plenamente, porque no es algo suyo. ¿Sí me explico? Entonces, de entrada es muy importante que nuestra redacción, el acomodo de las palabras, la elección de las palabras que vamos a usar, y por supuesto el contenido de lo que vamos a definir como visión y misión sea algo que esté bien afinado a la voluntad de Dios, sobre todo, ¿verdad? Que esté inspirado, yo diría, por el Espíritu Santo de Dios, pero que también sea escrito en palabras sencillas y muy claras para que la iglesia no tenga ningún problema en entenderlo y en apropiarlo. ¿Sí? Así es que bueno, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Estoy presto a leerlos. No los escucho, no los leo, mejor dicho. ¿Está todo bien? ¿O hay alguna pregunta, alguna aportación que nos haría mucho bien escucharla o leerla, hermanos? Adelante. Tato nos dice que va a ser muy difícil elaborar una visión y misión que no sea muy parecida al ejemplo que usted nos dio. Yo creo que es válido copiar, ¿no? Porque aparte les repito, o sea, tampoco nosotros inventamos nada, ¿no? Lo tomamos de la palabra, ¿no? Lo acomodamos en razón de lo que hemos comprendido que está en la palabra de Dios y de planes previos que se han realizado en la iglesia en México. O sea, nosotros también copiamos. Pero sí me gustaría que hicieran intentos, Tato y los demás hermanos, en hacer algo propio en sus palabras, ¿no? En sus conceptos, porque de repente pueden sonar bien estas definiciones de visión y misión, pero a lo mejor hay palabras que ustedes en su contexto, en Colombia, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, no están acostumbrados a usar. Por ejemplo, aquí en México desde hace varios años ya, eh, se vienen usando los conceptos de adoración, realización, eh, se vienen usando esos conceptos porque venimos desde hace ya muchos años usando un modelo de misión al que se le llamaba integral, ¿no? En aquellos tiempos. Entonces, la iglesia en general creemos que ya tiene apropiados esos conceptos, ¿no? Pero tal vez en su congregación o en su contexto no es así. Bueno, es válido usar otros conceptos que refieran tal vez a lo mismo, ¿verdad? Pero, pero que tengan mayor claridad para su contexto. Sí, porque cada contexto es diferente. Aparte, qué bonito, ¿no? Y al mismo tiempo que complicado homogeneizar en nuestra clase que estamos trabajando una visión y una misión, porque digo, yo soy de México y trabajo en México, en la iglesia, pero Daniel está en Uruguay, en Montevideo, y mi hermana Arlette está en Bogotá, en Colombia, entonces obviamente el contexto hay que tomarlo en cuenta mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Arlette nos dice, paz, bueno, paz a usted también, hermana. La idea es establecer estos parámetros para saber cómo dirigir la labor que realizamos en la iglesia. Sí, sí, hermana Arlette, es lo primero, por eso les digo, yo quiero darle el tiempo necesario a este tema y que no se queden con ninguna duda, ¿no? Porque es muy importante que les quede en claro esto, es fundamental.
El establecimiento de la visión y la misión nos va a dar todos los elementos necesarios para desarrollarlos en la planeación a través tanto del diagnóstico que es necesario hacer para definir las estrategias o los objetivos específicos y obviamente las actividades que ya son las acciones concretas que vamos a llevar a cabo para conseguir que la iglesia cumpla esa misión definida y por supuesto alcance con ayuda de Dios esa visión que se ha planteado, ¿no? Así es. También nuestro hermano Rogelio hace una pregunta desde Ecuador. ¿Cuál es la diferencia específica entre visión y misión? Muy bien. Como explicabas un rato, Rogelio, y qué bueno que preguntas para que nos quede claro a todos, la visión es el sueño. Voy a ser muy concreto, ¿no? Como lo decías un rato, es el sueño que tenemos para la iglesia. Pero más que el sueño que yo tengo para la iglesia, si yo soy pastor en una comunidad, o para el ministerio que yo desempeño, el grupo con el que yo trabajo en la iglesia local, ¿cuál es el sueño de Dios? Porque nos interesa sobre todo eso, que lo que Dios quiere que hagamos, que lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el mundo, eso sea lo que nosotros pretendamos. Entonces, la visión es el sueño de Dios que uno apropia y lo traduce a palabras en comunidad de fe. ¿Sí? El sueño, que tiene que ser realizable, ¿no? Que no tiene que ser un sueño, decimos acá en México, guajiro, un sueño que más bien es una utopía, ¿no? Que no de ninguna forma podríamos concretizar en esta vida. Tiene que ser un sueño realizable, pero al fin un sueño, un anhelo muy grande que debe ser el anhelo de Dios. Y la misión es nuestra razón de ser. ¿No? La misión, como veíamos hace un rato, responde a la pregunta, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en la tierra? ¿Para qué está la iglesia en la tierra? ¿Sí? Como veíamos hace un momento, lo voy a recordar, ¿no? Para que nos quede en claro, ¿no? En la misión respondemos a esa pregunta, ¿cuál es nuestra razón de ser? Entonces, aquí determinamos las funciones generales que se tienen que desempeñar para conseguir ¿qué? La misión. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo que compartía, la visión de la iglesia es una iglesia que adora, que sirve al mundo, que se edifica, etc. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, con la misión, haciendo, formando discípulos de Jesucristo, ¿no? La visión es la forma en la que vamos a cumplir con la misión, nuestra razón de ser, para qué estamos en este mundo. Cuando definimos la misión, respondemos a esa pregunta, ¿para qué está mi iglesia en el mundo? Pero no en el mundo en general nada más, sino en concreto en la ciudad en donde estás, en el pueblo o en el barrio específicamente, en donde tú te encuentras y tu iglesia se encuentra. ¿Por qué Dios los puso específicamente ahí? No fue casualidad, ¿eh? Nosotros en esos términos de la misión no creemos en las casualidades, creemos que Dios opera, ¿verdad? Y por alguna razón nos puso ahí. ¿Cuál es nuestra razón de ser ahí? Sí, espero que se haya clarificado. Daniel nos dice y nos pregunta, tal como lo decías en la clase anterior, es importante tomar en cuenta el contexto de cada iglesia para considerar la elaboración de la visión y la misión para que sean alcanzables los objetivos. Claro que sí, claro que sí. Hay que considerar las características de la iglesia. Sí, pero también hay que considerar, como lo decía hace un rato, la visión de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿No? ¿Y para qué estamos en este mundo? Entonces, tiene que ser ese balance entre sopesar la realidad de la iglesia, lo que somos, nuestro contexto, para desde ahí partir, pero también el anhelo de Dios. O sea, Dios tiene un propósito, un plan para su iglesia y le ha dado una razón a esa iglesia. Entonces, no podemos solamente considerar el contexto, hay que considerar lo que Dios suceda en la iglesia y que eso lleve a que la iglesia tenga una razón de ser definida. A partir de la próxima clase, porque ya no nos va a dar tiempo hoy, vamos a entrar al diagnóstico. Y ahí en el diagnóstico, Daniel y bueno, los demás hermanos, vamos ya a entrar al análisis
de nuestra situación. Y ahí ustedes van a ir viendo cómo a través del análisis FODA vamos a detectar cuál es nuestra realidad en esos cuatro ejes que se trabajan en el análisis: las oportunidades, las fortalezas, las amenazas y las debilidades. ¿Sí? Detectando estas cuatro áreas básicas en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, en nuestros grupos donde trabajamos, ahí vamos a poder concretizar. Y tal vez ya teniendo ese ejercicio realizado, revisamos la visión y la misión, ¿no? Para que no termine siendo un sueño inalcanzable, ¿sí? O la misión un poco. Pero eso no necesariamente se tiene que modificar, sino más bien precisamente el análisis diagnóstico es para lo que sigue después, para ir definiendo las estrategias, ¿sí? O objetivos específicos, como se le quiera llamar. Arlet nos comparte un ejemplo, ¿verdad? Dice: la Corporación Sol de Justicia será una institución reconocida por su labor de ayuda, buscando la transformación de las familias por el poder de Dios, alimentan su espíritu y cuerpo supliendo sus necesidades. Esta es la visión, muy bonita visión, ¿no? Es el sueño, ¿verdad? Quieren ser reconocidos, pero ¿por qué? Por su labor de ayuda. ¿Y en qué ayudan? Buscando la transformación de quiénes, de familias, por medio de quién, obviamente del poder de Dios, ¿verdad? Y la siguiente parte tiene que ver con cuestiones ya concretas también, ¿no? Que, bueno, puede ser que estén bien en la visión, ¿verdad? Pero podrían tal vez quedar bien también un poquito más en la parte ya más concreta, ¿verdad? En el cómo, ¿verdad? La visión es transformar familias por el poder de Dios, ¿verdad? ¿Cómo? Alimentando su espíritu y su cuerpo, supliendo sus necesidades. Eso ya es responder al cómo, y la respuesta al cómo sigue estando en la planeación, pero me parece que podría estar en las estrategias, ¿no? Generales, ¿no? Me suena a mí, ¿no? Es mi opinión, ¿no? Obviamente no estoy haciendo una crítica destructiva ni mucho menos, pero me gusta mucho. Después, la misión, dice: seremos una organización que desarrollará su trabajo en la ciudad de Bogotá, brindando ayuda social y espiritual a niños y mujeres marginadas, vulnerables o en situación de riesgo. Bien, me gusta mucho, ¿verdad? También responde a la pregunta de ¿para qué están ustedes como Corporación Sol de Justicia, ¿verdad? En Bogotá, ¿verdad? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Ok? Bueno, va por ahí, más o menos. Gracias por compartirnos, Arlet, lo que ustedes están ya trabajando. Américo nos comparte esta explicación, ¿no? Muy puntual, muy sencilla a la pregunta que hacía nuestro hermano Rogelio. La visión contesta a la pregunta ¿qué? Y la misión a la pregunta ¿cómo? Bueno, ahí solamente me parece que hay que aclarar, ¿no? La visión contesta la pregunta ¿qué? Sí, eso está bien, pero me parece a mí, desde mi comprensión, que la misión responde a la pregunta ¿para qué? ¿No? Antes del cómo está el para qué, ¿no? La visión contesta la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Y la misión es la pregunta ¿para qué? ¿Para qué estamos en el mundo? ¿Para qué está la iglesia en el mundo? Esa es la misión. Y el cómo ya es la parte de las estrategias, ¿no? De las estrategias, ¿sí? Hay solamente esa aclaración. Muy bien. Salto nos comparte su visión para Uruguay. Este es de Uruguay, ¿verdad? No de Salto, sino de Uruguay, pero que entiendo la comparten las congregaciones. Dice: ser una iglesia que cumpla la misión. La misión, entiendo la misión en términos bíblicos, ¿no? Proporcionando a todo aquel que cree un lugar de pertenencia donde pueda crecer y llegar a ser un discípulo de Jesús. Muy bien, ¿no? Quieren ser una iglesia incluyente, en donde cualquiera que quiera y que necesite un lugar de pertenencia lo pueda tener. Me parece muy bien. Además, muy concreta y muy puntual a la realidad de la iglesia en Uruguay, que yo conozco, pues más o menos, ¿no? Después de estar algunos años por allá. La misión es fortalecer la comunión, familia, iglesia y fomentar espacios para compartir el Evangelio de Dios. Bueno, bien, me suena bien, nada más que a mí una pequeña observación, ¿va? Me parece que podría estar más
alineada a la visión, ¿no? Psíquico, y parece que tienen y comparten muchas cosas en común, pero podría tal vez en la redacción quedar un poquito más afinada con la visión, pero me parece muy buena. Ahí, bueno, nos comparte, supongo que Marcos, ¿no? Es el que está detrás, el pastor de Salto, Marcos de Melo, y sobrevedor nacional de la iglesia en Uruguay. Comparto lo que planificamos con un grupo de hermanos para la iglesia de Uruguay, y bueno, nos dice que estas clases sin duda nos ayudarían mucho a haberlas tomado el año pasado. Bueno, nunca es tarde igual, además hay mucho por delante. Bueno, dice Arlet, si les falta ponerle una fecha a la misión. No, en la definición ni de misión ni de misión se tiene que poner una fecha, necesariamente. Les digo, incluso hay veces en las que la visión y la misión son inamovibles. Una vez que se definen, hacia eso vamos. Por ejemplo, las empresas grandes, las grandes empresas transnacionales tienen una visión y misión definidas y las tienen ahí desde hace décadas, ¿no? Y no tienen planes de cambiar, a menos que el mundo cambie tanto en el que tengan que realmente la visión y misión son muy estables, ¿no? Son muy estables. Se vale revisarlas, se vale adecuarlas, se vale adaptarlas a las nuevas circunstancias, pero normalmente nunca cambian mucho. Sí, la visión y la misión que les compartí hace un rato, las readecuamos, ¿no? Pero no las inventamos de cero, o sea, partimos de lo que la iglesia ha venido haciendo y obviamente de lo que dice la palabra. No necesariamente tienen que tener una fecha de caducidad. Lo que y tiene que estar bien definido son las estrategias, ¿no? Y como ya nos compartía Tato en esta, em, ¿cómo se le llama? Ahí se me fue. Em, em, sí, esta regla inteligente, ¿no? SMART, ¿no? Que nos compartía él para definir objetivos. Ahí sí hay que ser muy específicos y tienen que ser objetivos medibles, es decir, que podamos después, en la etapa del control, ¿no? Que mencionamos hace un rato otra vez, saber si realmente cumplimos o no con ese objetivo, y por supuesto debe tener una fecha de caducidad, o sea, ¿cuándo lo vamos a hacer, ¿no? Ahí sí ya se responde a las preguntas. Cuando se definen las estrategias, se la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿No? ¿Sí? Ahí ya vamos a responder esas preguntas. Ahorita por lo pronto vamos en el qué y en el para qué, ¿no? Ahí vamos. Y la próxima clase ya vamos a entrar a la pregunta de el con quiénes o con qué contamos, ¿no? En primer lugar, para después pasar al cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, pues les agradezco mucho su participación y gracias por compartirnos lo que están haciendo. A mí me emociona mucho, ¿no? Porque aparte aprendo de ustedes y recuerdo, ¿no? Lo que yo he visto que están haciendo en varias partes, ¿no? Y que yo bendigo a Dios porque a pesar de las distancias y de las diferencias, pues estamos en la misma sintonía, ¿no? Somos de la misma iglesia y estamos tratando de hacer las cosas como Dios nos manda. Bien, hermanos, pues para la próxima semana, los que puedan, no es obligatorio, ¿verdad? Ni va a ser motivo de evaluación. Preparen su visión y su misión. Si la pueden mandar antes al correo electrónico de director@cepadi.org para prepararla, para ponerla en la pantalla, en la diapositiva, o si no, pues lo mandan por algún otro medio. Si lo pueden hacer, háganlo para ya de entrada tener preparado eso y compartirlo con los demás. Y si no, pues ahí en el chat, ¿no? De la próxima clase lo podemos hacer. Y pues sería bueno para tener algunos ejemplos ya concretos de lo que ustedes van trabajando. Recuerden que el trabajo final tiene que incluir obviamente eso, ¿verdad? Bien, en Salto nos dicen que bueno, los hermanos de Uruguay nos dicen que pensaron en la visión y tuvimos una mirada a 4 años y la misión para el año 2016. Ok, no, no necesariamente está mal. Yo les decía que la visión y la misión no necesariamente tienen que tener caducidad. Puede ser que la tengan, ¿no? Pero no necesariamente. No creo que esté mal. Lo que sí me parece es de que tanto la visión como la misión, me parece a mí, deben de tener una vigencia más larga, ¿no? Porque es lo que nos va marcando el horizonte, el horizonte por el cual nos vamos
a orientar, ¿no? Hacia dónde vamos a dirigirnos. Pero bueno, o sea, es válido también igual, ¿no? Es válido también igual. Si quieren después, ya en el proceso vamos viendo eso. Personalmente recomiendo que la misión y la visión sean más estables, más permanentes, más permanentes. Me parece que eso le da estabilidad al trabajo de la iglesia y la misma iglesia le da tiempo de identificarse muy bien y apropiar tanto la visión como la misión, ¿no? Cuando yo he tenido la oportunidad de ser pastor o de ser sobrevedor, planteo una visión y una misión estables, que es con la que vamos a estar trabajando durante el tiempo que, por lo menos que yo esté ahí, ¿verdad? Que es lo que dicen en Uruguay, si no me equivoco, la visión y la misión nunca cambiaron, lo que cambiaba era el objetivo de cada año. Cada año teníamos un objetivo puntual para ese año, pero la visión y la misión siguió siendo la misma desde el primer plan de trabajo que hicimos hasta el último, ¿no? Pero igual es válido, ¿no? Esa es mi opinión, esa es mi opinión y eso es lo que yo he hecho en mi práctica. Bueno, obrigado, brasileiro. Bueno, hermanos, con esto nos vamos despidiendo. Les agradezco mucho su atención, su participación también, que es muy enriquecedora. Y bueno, seguimos adelante. Y la próxima semana continuamos con el plan de clase y vamos a estar arrancando con el diagnóstico. Vamos al diagnóstico de nuestra iglesia local o de nuestro ministerio local o de nuestra sociedad local en la que estamos trabajando. ¿Sí? Gracias otra vez y bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Les mando un fuerte abrazo y un saludo de paz desde México, donde estamos con mucho calor, un calor fuera de lo normal, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, aguantando valientemente. Dios les bendiga a todos y nos vemos la próxima semana. Como siempre, la clase grabada, el PowerPoint, el audio van a estar disponibles en las próximas horas o en un par de días a más tardar. Dios les bendiga a todos, Tato, hermanos de Uruguay, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, a todos. Dios les bendiga mucho.